Vamos a ver quién está por acá. Está Alejandra, Camila. Uy, Clara, buenas noches. Ayer la extrañamos. Daniela Sarmiento, Diego Valencia, Perley, Iván, John, Jorge, José Ayala, Juan Herrera, Karen, Kimberly, Martín, Mauricio Daza, Raúl Caballero y Sergio Moreno. Bueno, estas son las personas que estamos, 18 personas en este momento. Pues para los que van llegando, por favor, recuerden en el chat generar el nombre completo con el apellido para el registro de la asistencia. Ah, mira, aquí Daniel también está acá. Listo. Entonces, en nuestra clase del día de ayer, habíamos visualizado los métodos que estaban asociados a la parte de cómo tratar las emociones, ¿no? Habíamos abarcado los 4 métodos: la parte gravimétrica, la parte de coalescencia, la parte de filtración y la parte de flotación como tal. ¿De acuerdo? En la última diapositiva del día de ayer trabajamos lo que fueron los métodos de tratamiento de filtración, donde mirábamos los tipos de filtración que existen y, digamos, los requerimientos necesarios para realizar. Una cosa importante era también conocer cómo el tamaño de la partícula dispersa está asociada, digamos, a la capacidad que tiene el método, ¿no? Entonces mencionábamos que desde el punto de vista gravitacional o gravimétrico, se podrían tratar emulsiones que tengan la fase dispersa mayor a 100 micrómetros, la coalescencia nos trabaja muy bien hasta los 50, la flotación hasta partículas de 10, y que ya si queremos o tenemos unas emulsiones desde el punto de vista de un tamaño menor a 10 micrómetros, pues lo que vamos a hacer es aplicar la parte de los métodos de filtración. Entonces, ese es unos buenos datos, porque de una u otra forma nos da o nos permite técnicamente poder tomar una decisión y definir cuáles son los métodos o el método que aplicaríamos en cierta circunstancia de tener una emulsión, digamos, en el campo. En esta diapositiva vamos a mirar entonces que se puede visualizar los diferentes métodos que se tienen para el tratamiento de las emulsiones. Entonces, si nos damos cuenta acá, vamos a tener, o hay una clasificación de lo que son los métodos convencionales y los métodos de nuevas tecnologías. Yo quiero, digamos, colocar acá, cuando hablamos de métodos de nuevas tecnologías, dejar, digamos, una observación y colocar, digamos, perdón, se me fue la... Vamos aquí a colocar nuevas tecnologías y vamos a colocar acá entre comillas, ¿sí? Porque realmente no es que sean condiciones o características de métodos recientes, ¿no? Nuevas tecnologías es más en nombre de decirlo nuevas, porque aquí la palabra realmente es acá, nuevas tecnologías, entre comillas nuevas. Les mencionaba que no es que sean novedosos por el factor tiempo, es decir, que las circunstancias de hace poco fueron descubiertas, sino todo lo contrario. Hay métodos que tienen ya muchos años, simplemente son nuevos porque se salen del método convencional. Entonces, aquí, ¿ustedes me están siguiendo en la presentación, en las diapositivas? Sí, profe. Listo, gracias. Sí, profe. Entonces, estamos acá en la parte de tratamientos de emulsiones. Mencionábamos que tenemos dos tipos o dos orientaciones de métodos, uno los métodos convencionales y otro los de nuevas tecnologías. Entonces, en la parte de los métodos convencionales, vamos a hacer una clasificación o vamos a hacer una subdivisión en los métodos de tratamiento de crudo. Ojo, cuando yo digo acá métodos de tratamiento de crudo, vamos a hacer énfasis en que corresponde a
vamos acá a meter acá, a generar un comentario aquí. Por este lado, ¿no? Aquí en el cuadro de texto, tratamiento de crudo. Entonces, cuando miramos acá la parte de tratamiento de crudo, realmente corresponde es a una emulsión, ¿cierto? Entonces, estos que están acá que dicen tratamiento de crudo hacen referencia a lo que son emulsiones de agua, ¿cierto? Emulsiones, voy a colocar acá, emulsiones de agua en aceite, ¿sí? Entonces, digamos, a eso hace referencia este tratamiento de crudo. Lo que quiere decir que cuando vamos a hablar de tratamiento de agua, de aguas, serían emulsiones ¿de qué tipo? De aceite en agua. Entonces, se menciona que son tratamientos de crudo porque la fase continua es el crudo y en este caso la fase continua es el agua, ¿de acuerdo? Pero realmente estamos tratando una emulsión en cada uno de los casos. Entonces, para la parte de las emulsiones de agua en crudo vamos a tener 1, 2, 3, 4 como tal, ¿cierto? Vamos a ver acá, visualizar dónde está el puntero. ¿Dónde me muestra el puntero? Bueno, vamos a proyectarlo entonces acá. Listo. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y 5, ¿sí? Con el tratamiento químico. Entonces vamos a tener el tratamiento para las emulsiones de agua en aceite, Cook-Barren, calentadores, tratadores térmicos, tratadores electrostáticos y tratamiento químico. Y en el caso de las emulsiones de aceite en agua, vamos a tener los skin tank y skin vessel, los coalescedores, las celdas de flotación y las piscinas de estabilización. Y también vamos a tener el tratamiento químico. Es decir, el tratamiento químico va a estar presente tanto en el tratamiento de emulsiones de agua en aceite como de aceite en agua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener como tal, o vamos a hacer una revisión de 10 métodos como tal, o 10 tratamientos que podemos realizar a las emulsiones. 5 asignados a lo que es emulsiones de agua en aceite y otros 5 asociados a lo que son emulsiones de aceite en agua. Por otra parte, en nuevas tecnologías vamos a tener los tratamientos de microburbujas, los tratamientos centrífugos, los tratamientos de ultrasónicos, los tratamientos magnéticos y el tratamiento microondas. Entonces, en total, son otros 5 métodos definidos como nuevas tecnologías y en total, entonces, vamos a tener un conjunto de 15, ¿sí?, tratamientos que podríamos aplicar a las emulsiones. Ya cuando veamos los tratamientos de nuevas tecnologías, vamos a poder identificar cuál, cada uno de estos, si puede tratar ambas emulsiones. Cuando digo ambas emulsiones me refiero a agua en aceite o aceite en agua, o si a una en particular. Entonces, aquí tenemos nuestra diapositiva, digamos, tenemos la imagen de un crudo, ¿sí? Donde la fase continua, un crudo emulsionado, donde la fase continua es el crudo y la fase dispersa sería el agua, sería una emulsión de agua en aceite. Entonces dice que el remanente, el agua remanente en el crudo, después de que el agua libre se ha removido, se considera que está en un estado emulsionado. El crudo emulsionado se retira mediante uno o más procesos de tratamiento. El tratamiento se refiere a cualquier proceso diseñado para separar el crudo del agua y de contaminantes externos que hayan sido arrastrados desde el yacimiento. Entonces aquí quiero que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la parte de tratamientos,
me está diciendo que se va a hacer mediante uno o más procesos de tratamiento. Y de hecho eso sucede en la industria. No únicamente se aplica un solo tratamiento, dado que, digamos, un solo tratamiento puede ser no eficiente para hacer la remoción como tal, total del agua. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque nos vamos a encontrar que vamos a tener multiplicidad de métodos para hacer, digamos, la función de retirar el agua emulsionada. Dice que los procesos de tratamiento de emulsiones requieren de la condición y la adición de químicos, tiempos de asentamiento, calor y coalescencia electrostática. Entonces, aquí ya nos está diciendo, digamos, algunos elementos que vamos a considerar desde el punto de vista del tratamiento que le vamos a hacer a las emulsiones, ¿sí? Ya me está diciendo acá que lo más común es hacer adición de químico. Ojo, los tiempos de asentamiento, es decir, los procesos van a tener que estar diseñados para que se le dé un tiempo de residencia, digamos, a la emulsión dentro del equipo tratador, tiempo, calor, ¿sí? Y aquí me está hablando de coalescencia electrostática. Ya es, más adelante vamos a darnos cuenta de qué quiere decir eso de coalescencia electrostática. Por ahí creo que alguien abrió el micrófono. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir entonces a mirar y a revisar el primer tratamiento que se le hace, digamos, a una emulsión de agua en aceite, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar y vamos a poder visualizar que el primer tratamiento que vamos a visualizar es el tratamiento químico, ¿sí? Entonces, el tratamiento químico, como su nombre lo indica, es adicionar un producto en parte de la cadena o en el proceso que me permita que actúe ese químico sobre, digamos, el problema que tengo, que es la emulsión. Entonces, ese químico, por lo general, lo que va a buscar es que, como en algún momento habíamos mirado, debilitar lo que es la capa que protege al agua, ¿sí? Que correspondería al agente emulsificante, ¿sí? Recordemos nosotros que siempre que para que exista como tal una emulsión, yo voy a necesitar tres elementos, ¿sí? Uno de ellos es que existan fluidos que sean inmiscibles, dos fluidos que sean inmiscibles. Segundo, que haya un agente emulsificante. Y tercero, que haya agitación. Entonces, el tratamiento químico va a estar focalizado en lo que es el agente emulsificante. Y su tratamiento o su acción va a depender, digamos, del diseño del producto químico que haya hecho la empresa o compañía. Por lo general, va a ser un producto que va a debilitar ese agente emulsificante y lo que va a buscar es romperlo, ¿sí? Romperlo y debilitarlo de tal manera que la gota de crudo, que la gota que está alrededor del agua, por ejemplo, si esta sería nuestra gota, ¿sí? Y la parte, digamos, más oscura haría referencia a lo que es el agente emulsificante. Lo que vamos a querer es que debilitar esa pared de ese agente emulsificante a través del químico para que se pueda fusionar y pueda unirse a otra gota y generar, digamos, una gota de mayor peso y mayor masa y mayor tamaño, y de tal manera puede actuar la parte de la gravedad, ¿sí? Entonces, a los tratamientos químicos, al tratamiento químico se le conoce como tal, como el rompedores de emulsión. Ese es el nombre, digamos, común que se le tiene, rompedores de emulsión. Entonces aquí vamos a tener, digamos, una descripción de lo que me hace ese tratamiento químico. Entonces, para no hacer monótono la clase, pues vamos a
buscar participación de las personas que estén aquí. Entonces, bueno, vamos a buscar uno que no haya hablado casi. Diego Valencia. Señor, Además, Diego, nos colabora ahí bien, con la profe. lectura de la diapositiva. Pues, ¿Sí la ve? ¿Sí la los está viendo? rompedores, ¿me escuchan? Sí, ¿Se me señor, escuchan? ahí le escuchamos, sí. Los rompedores de emulsión son sustancias que buscan neutralizar la acción de los agentes emulsificantes para reducir la tensión superficial y permitir que las gotas dispersas puedan unirse. En otras palabras, los rompedores de emulsión son coagulantes y su acción depende del tipo de agente emulsificante que se encuentre presente. Es decir, la selección de rompedor depende del tipo emulsificante. ¿Continúo? Sí, por favor. No existe total claridad acerca de cómo actúan los rompedores, siendo este un terreno plagado de especulaciones. Para algunos, cuando existe una emulsión directa de aceite en agua y se aplica un rompedor, este neutraliza las cargas, teniendo a formar una emulsión inversa, con lo cual se altera el equilibrio termodinámico y se produce la ruptura. Otros sostienen que el rompedor hace que la película que rodea la gota se contraiga hasta que no existe más, y así cada autor plantea una explicación y a este fenómeno, por lo cual existe tantas teorías como tipos de rompedores. Bueno, entonces, aquí es interesante lo que menciona, lo que se menciona acá, ¿sí? Si bien en su descripción el tratamiento químico está orientado al manejo de debilitar, digamos, la capa del agente emulsificante, es decir, a neutralizar las cargas, es decir, a favorecer la floculación y coagulación, que son los dos elementos que constituyen, digamos, lo que es la coalescencia. Entonces, también hay una observación, y es que dentro, digamos, de los productos químicos, como son casas químicas las que fabrican estos productos, dentro de estos productos, pues algunos de ellos tienen el secreto industrial. El secreto industrial no es otra cosa, digamos, como la forma como actúa, digamos, el producto químico para la solución del problema. Por eso hace mención que aquí, digamos, hay una serie de teorías, especulaciones, y que pueden haber tantas explicaciones de cómo es que se genera, digamos, este proceso en relación a que cada fabricante puede generar, digamos, un mecanismo de acción. Entonces, es interesante este tratamiento o esta acción de poder manejar la parte del tratamiento químico. Voy a buscar una presentación, voy a dejar en este momento de romper, perdón, de compartir la pantalla, y quiero buscar rápidamente una presentación de un proyecto de grado que se trabajó, digamos, ahí en la universidad, que está relacionado con el tratamiento de emulsiones desde el punto de vista químico, es decir, de rompedores de emulsión. Entonces vamos a ver si la encuentro aquí rápidamente, porque sí me parece importante compartirla, mirar un poco el trabajo que hicieron algunos de sus compañeros en este sentido. Vuelvo otra vez a compartir la pantalla, ya tengo aquí la presentación. Entonces, ya aquí la estamos viendo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de rompedores de emulsión de la parte
de tratamiento químico, ¿se acuerdan que el día de ayer mirábamos cómo era el comportamiento de la temperatura? Y nos dábamos cuenta que no siempre más temperatura quiere decir que tenga más eficiencia. Aquí va a suceder lo mismo en la parte de los tratamientos químicos. No quiere decir que más cantidad de químico voy a tener, digamos, el efecto deseado. Y una cosa en la química sí es importante, que la concentración del producto va a ser muy importante. Si yo no tomo, no aplico aplico una concentración muy baja, pues el producto lo voy a botar, no va a actuar, ¿cierto? Si yo, al contrario, aplico una concentración más elevada, un exceso de concentración, puede ser que me salga peor el remedio que la enfermedad, porque por lo general, cuando se aplica un exceso de producto químico, lo que se va a generar es que se estabilice la emulsión o se generen consecuencias en el proceso. Me explico, que por un exceso de producto se empieza a generar espumamiento, entonces voy a generar espumamiento en las torres de tratamiento del proceso, torres de tratamiento de deshidratación o diferentes tipos de torres para parte del endulzamiento. Entonces, no quiere decir que más químico me vaya a generar mejores resultados. Entonces, por eso, un proyecto que se realizó fue eso, evaluar un producto químico que era de una compañía conocida que se estaba aplicando en un campo en el Magdalena Medio. Y lo que se buscaba era poder llegar a tener la concentración idónea o la concentración adecuada de ese producto. ¿Me siguen? Sí. Ok, ya por ahí vi que llegó César. Listo. Entonces, ¿qué se hizo así rápidamente? Oye, Bueno, presento en todas las clases. así está bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos acá, como muestra la imagen, tenemos una emulsión de agua en aceite, donde el aceite es la fase continua, el agua es la fase dispersa, ¿cierto? Aquí vemos en la imagen cómo tenemos esta gota, donde aquí a manera de estas figuras vemos que va a tener una zona que es hidrofóbica y otra que es hidrofílica, ¿cierto? Entonces, esta que está en la parte externa sería la hidrofóbica y la que está en la parte interna sería la hidrofílica. Este como tal sería lo que es mi agente emulsificante, ¿cierto? El que hace que se genere, digamos, esa gota como tal. ¿Qué es lo que voy a querer? Aplicar un rompedor de emulsión, ¿sí? Que actúe sobre esta capa, me libere esa gota, haga que las gotas se unan, es decir, que se dé el proceso de floculación y coagulación, y se dé la coalescencia y tener como resultado una separación de agua libre y crudo. Eso es lo que voy a buscar, ¿sí? Entonces, aquí simplemente se hicieron algunas caracterizaciones de lo que era el crudo, ¿sí? Se determinó el BSW, se determinó el grado APE, la salinidad, también se hacía la parte de la caracterización del agua, ¿sí? Entonces al agua se le determinó lo que fue la gravedad específica, el pH, la dureza como tal. Y aquí teníamos el mismo crudo, ¿cierto? Entonces lo que ven ustedes aquí en la imagen no es otra cosa que una muestra de crudo a la cual se le aplicaba, digamos, una determinada concentración del rompedor de emulsión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las primeras botellas como tal, ¿sí? En las primeras botellas no se identifica, digamos, la separación. No sé si lo pueden visualizar, voy de pronto aquí ya lo pueden ver mejor, ¿cierto? Entonces, digamos, sobre las primeras botellas
aquí ya empieza seguramente como a darse una separación como tal. Aquí en esta primera no, en esta tampoco, así no se ve muy bien, pero y poco a poco, digamos, a medida que se va mejorando o aplicando una concentración determinada, se empieza a ver como tal las dos fases, ¿sí? Ahí está la fase acuosa y está el crudo, la fase acuosa, el crudo. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, ¿qué se hizo? Si se dan cuenta, mira que se hizo una prueba a condición de temperatura ambiente, ¿sí? Y se aplicaron diferentes concentraciones del producto. Se aplicaron 100 ppm, 200 hasta llegar a 1000. Y se esperó 1, 2, 12 y 24 horas. Y si nos damos cuenta, al cabo de ese tiempo, no hubo una respuesta de separación, que es lo que vemos aquí en la imagen, en la imagen que está en la parte de arriba. ¿Sí ve? No hubo ninguna separación, se mantiene, digamos, la emulsión como tal. Entonces, ¿qué se hizo después? Se hizo una variación al proceso teniendo en cuenta que la emulsión está sometida, o digamos el fluido va a tener una temperatura. Entonces lo que se hizo fue tratar de colocar el fluido a las condiciones de proceso, porque esto digamos eran las condiciones del laboratorio. Podemos decir que era 20 y algo grados Celsius. Entonces, después, lo que se hizo fue, aquí vamos a tener también las concentraciones, las horas como tal. Bueno, aquí entiendo que comenzamos a mirar algunas variaciones de distancia, pero estas distancias ya tienen en cuenta, digamos, lo que fue la condición de tener las muestras sometidas a la temperatura de campo, que era 50 grados Celsius. Entonces, aquí lo que se hizo fue un pequeño barrido de 100, 250, 500, 750 y 100. Aquí ya en esta diapositiva comenzaron a afinar más las cosas, porque se dieron cuenta que por debajo de 500 ppm, digamos, los resultados o las separaciones no eran mayores. Si se dan cuenta que la separación es 0.1, 0.2, 0.4, 0.4. Ojo, estas medidas son alturas, ¿no? Estas alturas hacen referencia a lo que son centímetros medidos en el recipiente, en la botella. Entonces ya a partir de 500 ya se ve una mayor separación, una mayor distancia de la columna de agua, 0.6, 0.7, 1 y así para las otras. Entonces, como era a partir de 500 se tenía una mejor respuesta, entonces se comenzó a hacer variaciones de cada 100 ppm, 50, 600, 700, 800, 900 y 1000, para comenzar a ajustar, identificar cuál era la mejor respuesta que se tenía. Entonces, poco a poco iban identificando, digamos, las concentraciones que daban una mejor respuesta, hasta que llegaron, digamos, a estos valores de 700, 800 y 900. Estas fueron, digamos, las concentraciones que tuvieron un mejor desempeño. Entonces, si nos damos cuenta, la concentración de 700, ¿sí? Que sería esta, digamos, son pruebas que se hicieron por triplicado, entonces hay una buena reproducibilidad. Digamos, la separación está más o menos sobre los 14 mililitros, ¿sí? 14 mililitros más o menos. Y lo que fue la prueba de 800, la concentración de 800 y 900, si se dan cuenta, digamos, es muy similar. Entonces, tener una concentración de 800, prácticamente la respuesta es la misma a tener una de 900. ¿Sí? Entonces, aquí ya empezaron a ver las caracterizaciones de los resultados del crudo comparado en la condición inicial y la condición que fue seleccionada. De la concentración de 800 partes por millón, ¿sí? Fue la mejor concentración que dio los mejores resultados. Entonces se comenzó y se hizo caracterización del BSW. Desde un BSW de 38,
que era la muestra inicial, donde no se había adicionado ningún emulsificante, ya con el emulsificante que se aplicó a la concentración de 800 grados, de 800 partes por millón, se obtuvo un BSW de 3,34%, es decir, hubo una reducción considerable en lo que fue el agua, ¿cierto? Es decir, toda esta cantidad de agua hace referencia a la que el tratamiento químico pudo retirar. Seguramente 3,34% es una cantidad de agua que todavía no cumple el criterio de un crudo en especificación, porque un crudo en especificación debe tener 0,5%, pero el tratamiento químico permitió, digamos, tener esa reducción del 38 al 3,34, lo cual es muy positivo. Entonces aquí hay algunas características también asociadas a la característica API del crudo, como al retirar el agua pues tiene, digamos, una mejoría en los grados API, y aquí también en la parte de la salinidad se hace una reducción. Y esto es muy consistente porque acuérdense que la salinidad está presente en el agua, entonces si yo retiro agua estoy retirando también sales como tal. Esta fue, digamos, los resultados que se hicieron al agua. Bueno, estas ya fueron las conclusiones como tal. Entonces quería mostrarles ese trabajo de grado que se realizó, digamos, con algunos de sus compañeros y que hace, pues, digamos, un poco tangible cómo es que se realiza, digamos, un tratamiento químico y cuál es la importancia del tratamiento químico desde el punto de vista de seleccionar la concentración adecuada. Entonces, hasta aquí alguna pregunta de lo que les mostré. Buenas. ¿Preguntas? No, profe, gracias. No, ok. Voy a ubicar otra vez la presentación que teníamos. Listo, ya están viendo otra vez la diapositiva donde habíamos quedado del tratamiento químico. No, señor, están las anteriores diapositivas. Ahora sí ya. ¿Ya? Ya. Listo, ok. Ahora sí, Okay. Gracias. Entonces, vamos a mirar acá entonces que los rompedores de emulsión son sustancias que van a buscar neutralizar la acción de los agentes emulsificantes y van a reducir la tensión superficial y permitir que las gotas dispersas se puedan unir. Entonces, básicamente, digamos, esa es una forma de explicar cómo es que actúan, ¿cierto? Sin embargo, en el slide anterior nos daban a entender también que pueden existir tantas explicaciones de mecanismos, tantos productos existan, dependiendo, digamos, la casa que los fabrica. Dice que acá entonces vamos a mencionar que entre las sustancias que se utilizadas para romper las emulsiones, es decir, están los químicos que aplicamos, pueden estar familiarizados con ésteres, con uretanos, con resinas, polialquenos, con glicoles, con poliaminas, con sulfanatos. Es decir, hay una amplia gama de productos químicos que son utilizados para hacer este trabajo de romper emulsiones. Dice que en campo se debe realizar las pruebas de los productos para establecer el desempeño y el comportamiento de compatibilidad. La prueba se conoce como la prueba de botella. Entonces, básicamente lo que les mostré en la presentación de este proyecto de grado, lo que se hizo fue una prueba de botellas. Entonces, a partir de una cantidad de crudo que se muestra, se empieza a aplicar y a variar unas concentraciones. Ojo, aquí es importante dos cosas. Lo que menciona acá, tenemos que tenerlo en cuenta. Ojo, una cosa es determinar el desempeño, ¿cierto? El desempeño y comportamiento de compatibilidad. Entonces, el desempeño está ligado ¿a qué? A mirar en mi producto y mi concentración si hace la tarea, ¿cierto? ¿La tarea cuál es? Generar la liberación del agua, es decir, romper la emulsión. Esa va a ser la forma de yo medir mi desempeño. Quiero mirar cuánto actúa para
retirar el agua emulsionada. Y otra cosa, jóvenes, es el comportamiento de compatibilidad, que también es muy importante. Es importante, o sea, estas dos cosas tienen que sumarse. Porque de nada me sirve yo tener un excelente producto químico, ¿cierto? Que me retire, me rompa la emulsión, si me genera incompatibilidad química. ¿Qué quiere decir incompatibilidad química? Que me genere otros subproductos, ¿sí? O que me genere una condición no deseada. ¿Qué condición no deseada generalmente ocurre cuando se aplican químicos? Se forman gomas, ¿sí? Se forman unos subproductos que pueden ser como elementos semisólidos, como una especie de elastómeros. Se generan esas gomas y esas gomas van a alterar el proceso. Otras condiciones no deseadas, lo que le mencionaba a usted del espumamiento. Entonces, la parte del espumamiento, pues es una problemática porque va a alterar toda la parte de los sensores asociados a lo que es el cuarto de control. Entonces, imagínense ustedes que se genera una espuma, entonces empieza a generarse por niveles. Entonces, una alarma de sobrenivel porque, digamos, cierta vasija ha superado, digamos, la condición de nivel, y cuando van a mirar, no es que haya sobrepasado la condición de nivel, es que la espuma alcanzó el sensor, ¿sí? Y me generó, digamos, esa alarma, me generó una falsa alarma. Entonces, el proceso se puede ver bastante afectado, digamos, por estas condiciones y características no deseadas. Entonces, establecer la dosis óptima es un requisito necesario para que la emulsión se rompa y no cause el efecto contrario de fortalecerla más. Esto pues era lo que les comentaba a ustedes inicialmente, y cuando estábamos mirando, digamos, la parte del proyecto de grado, era lo que les indicaba. Lo uno, desde el punto de vista de que yo quiero que actúe y genere, digamos, el resultado esperado, y lo otro desde el punto de vista económico, ¿cierto? Es decir, si yo aplico una mayor concentración de químico, pues estoy botando producto químico. Y es posible que ese exceso de producto químico me vaya a generar una problemática de características no deseadas, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos tengo que tenerlas en cuenta. Entonces, ya hemos descrito, hemos hecho una visualización de lo que es el tratamiento químico para romper la emulsión. Ya lo entendimos y lo comprendimos un poco, ¿de acuerdo? El segundo tratamiento para las emulsiones de agua en aceite son los Good Barrel. Entonces, los Good Barrel lo podemos visualizar en este equipo, ¿sí? Entonces, este equipo, si nos damos cuenta, vamos a identificar en dónde está la entrada de la emulsión. Entonces, mírenla acá. Aquí está la entrada de la emulsión, ¿cierto? Ingresa por la parte central de este equipo, desciende, ¿sí? Desciende, se va a encontrar con unos elementos que se llaman distribuidores o dispersores, y lo que va a tratar de generar es como un rocío, ¿cierto? Es decir, que mi emulsión entre en una condición de rocío, de gotas, ¿sí? Dispersas, así como, digamos, un elemento así como cuando se colocan estos elementos en la parte de jardinería que hacen, digamos, una distribución del fluido. Aquí vamos a querer lo mismo, vamos a generar esa distribución. ¿Y qué se va a encontrar, digamos, ese emulsión generada, digamos, en esa aspersión? Va a encontrarse un colchón de agua. Entonces, este elemento que va a estar acá, esta agua que está, es un agua libre que está. Y entonces, ¿qué va a suceder? En la medida que se da ese efecto mecánico de generar esas gotas a través de este distribuidor, pues usted sabe que afín coge afín. Entonces, si encuentra, digamos, el agente emulsificante de la gota debilitado y encuentra este colchón de agua, pues seguramente esa gota de agua se va a unir al colchón de agua como tal, y de esa forma voy a empezar a retirarle el agua a la emulsión. Aquí entonces me va a quedar una interfase de la emulsión, es decir, de aquel
crudo agua que no respondió, digamos, al tratamiento, y aquí me va a quedar el crudo que he venido liberando. Entonces, en la medida que por densidades, en la parte superior, voy a sacar el crudo ya libre de la emulsión. Aquí va a tener un compartimiento, una cámara de gases, por si acaso, digamos, como aquí va a entrar un fluido multifásico, se pueden generar, digamos, por el movimiento, por la agitación, gases. Entonces aquí va a tener una cámara de gases para hacer el retiro como tal de la salida del gas, ¿sí? Y aquí, una vez el nivel se complete, digamos, el nivel de agua, pues va a generarse acá, digamos, la facilidad para retirarla como tal. Entonces aquí hay una caja recolectora de tal manera que se alcanza el nivel, hace, digamos, la condición respectiva de esa agua. Entonces, vamos a recapitular otra vez esto que estábamos diciendo. Entonces, tenemos la entrada de nuestra emulsión, ¿cierto? Hacemos el proceso de separación, ¿sí? En el proceso de separación miramos cómo se forman estas gotas, me genera la capa emulsionada, aquí está la parte de crudo, retiro, aquí la cámara de aire, la salida, y ese sería, digamos, la forma de tratar de retirar. Entonces, teniendo en cuenta esa explicación y ese gráfico, vamos a hacer partícipe a alguno de nuestros compañeros del grupo para que haga, digamos, nos haga, digamos, una explicación propia de este tipo de tratamiento, pues con sus palabras y cómo lo entendió, ¿sí? Vamos a mirar cómo lo entendió. Entonces vamos a buscar aquí a alguien. Bueno, vamos a aprovechar que como Clara no estuvo el día de ayer, que nos comparta, digamos, hoy la explicación de este método, este tratamiento de Goodbarney. ¿Clara? ¿Qué pasó con Clara? ¿César la está molestando por ahí? Vamos a activarle entonces el micrófono a Clara. Clara, que el profesor la necesita. Ya la volteé. Bueno, César, usted le escuchamos fuerte y claro, entonces regálanos ahí el proceso de cómo es que realiza, digamos, Me quedaron una capa en la casa. cómo se genera el proceso de tratamiento de Goodbarren para tratar una emulsión. ¿Y qué principio usted visualiza que es el que está aplicando este equipo para hacer ese tratamiento? Profe, me quedaron una capa en la casa. ¿Cómo? Oh, pero es que aquí la pantalla la tiene ahí, digamos, no necesita leer, necesita simplemente explicarnos por dónde entra, qué es lo que sale, qué es el fenómeno que se está presentando. Pero ahí no veo nada, muestro bien la imagen. A ver, vamos a aumentarle a César la imagen. A ver, César, ya le aumenté la imagen. Ahora sí que necesita que No le escuchamos, César, ¿nos repite? Bueno, no sé qué le pasó a César. Se le acabaron los minutos de datos. Bueno, ahí yo veo que entra la emulsión. ¿Sí? Hay una cámara de separación. No, se le va a César el audio. Alguien que nos pueda ayudar ahí de forma voluntaria, de los que están y quiera tomar la vocería y hacer la descripción. O no sé si Clara ya llegó otra vez a la clase. ¿Clara? ¿No llegó Clara? Don Peña.
John, ¿nos escucha? ¿Qué pasará? Raúl. Raúl. ¿Qué pasa con Raúl? Oiga, hoy no quieren hablar, hermano. Están tímidos. Bueno, entonces, si no quieren hablar, entonces al menos alguien que haga, digamos, la lectura que está acá en la diapositiva, que básicamente es la descripción del proceso de lo que yo más o menos les comenté. Entonces, por favor, alguien que tome la vocería de hacer la lectura de lo que está acá y lo complementamos o enfatizamos algunas cosas de las que están ahí descritas. ¿Listo? Daniel, ¿activaste el micrófono? ¿Nos ayudas? Como que ninguno va a hablar. Listo, mano, Diego. Esa es la actitud. Bueno, el Gus Barre. En el tratamiento de emulsiones directas son muy comunes los Gus Barres, tanques verticales que poseen una pequeña sección de separación de gas, bota de gas, que pretenden retirar la poca cantidad de este que haya superado la etapa de separación inicial. En algunos casos, como variación del diseño, se ubica la bota de gas en la parte externa del gas aguas arriba. Una vez que el fluido ha sido despojado del gas, fluye hacia el fondo del tanque a través de una tubería que normalmente finaliza en un distribuidor que permite la homogeneización del líquido en toda el área transversal del tanque. Este distribuidor se ubica por debajo de la interfase crudo-agua para conseguir que el flujo de la emulsión ocurra a través de una zona de alto corte de agua, la cual tiende a atrapar las gotas de agua que están suspendidas en el crudo. Muchas gracias, Diego. Entonces, lo que realmente vamos a tratar de favorecer es un proceso de coalescencia, donde las gotas, ¿cuál es el principio? El principio va a estar enfocado a que ese distribuidor me va a romper o va a tratar de alterar lo que es el agente emulsificante que tiene las gotas. Entonces, en el momento en que rompe el agente emulsificante, pues la gota de agua queda liberada y al encontrarse, digamos, en el colchón de agua, esa gota ya liberada, pues va a quedar retenida, digamos, en ese colchón. Y esa es la forma que vamos nosotros a poder retirar la cantidad de agua y, lógicamente, pues a separarla del crudo. Entonces, parte del crudo ya estará sin la emulsión y va a quedar, digamos, un remanente que esto va a tener que ir a otro tratamiento. Una cosa que mencionaban acá, importante, es que este equipo es un equipo de esos equipos comunes, es decir, es un equipo que se encuentra con regularidad en los campos. Entonces es un tratamiento que se aplica de forma masiva, digamos, en los campos que presentan, digamos, esta condición de emulsiones de crudo en agua. El otro equipo, el segundo equipo, ya hemos visto entonces dos tratamientos, el tratamiento químico y el tratamiento Gus Barre. Este es el tratamiento asociado a lo que son los calentadores, es el tercer equipo, el tercer tratamiento. Entonces, en la parte de los calentadores, nosotros vamos a visualizar que vamos a tener dos tipos de tratadores, térmicos, ¿sí? Vamos a tener el calentador térmico directo y el calentador térmico indirecto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Entonces vamos a mirar desde el punto de vista interno cómo está constituido el calentador directo.
Entonces el calentador directo internamente va a tener un tubo de fuego. Este es el tubo de fuego. Es decir, el tubo que va a tener una mezcla de combustible aire al encendido, pues va a generar la chispa y se va a generar, digamos, el calentamiento. Es decir, va a generar un fuego internamente en la tubería, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es que este tubo, por el efecto del fuego que está, digamos, dentro de este, circundando la tubería, pues va a haber un aumento de la temperatura por transferencia de calor. Entonces, por aquí entraría mi emulsión. Entra la emulsión y encuentra, digamos, este mecanismo de calentamiento, y en la medida que yo estoy calentando, pues voy a tener un efecto sobre la emulsión, ¿cierto? Voy a debilitar nuevamente el agente emulsificante y en esa medida voy a favorecer que se haga el proceso como tal de la coalescencia. Entonces, aquí si se dan cuenta, aquí me dice salida de la emulsión caliente. Entonces, el calentador por sí solo no me va a poder generar, me va a poder retirar el agua. Entonces, simplemente va a ser un acondicionador. Es decir, me va a facilitar la ruptura o el debilitamiento del agente emulsificante para después yo llevar este fluido a un separador o a un equipo que me permita generar la división del crudo y del agua. Entonces, esa es, digamos, una limitante de este tratamiento, y es que necesariamente va a tener que tener aguas abajo conectado otro elemento o otro equipo, por ejemplo, un Gull Barrel, que permita que me haga el proceso de separación de las fases y de esta forma pues separar y dejar libre mi crudo sin la emulsión. El otro mecanismo es el calentador indirecto. Si se dan cuenta, digamos, aquí se presenta el mismo tubo de fuego, ¿cierto? Pero mi crudo, el crudo como tal, no tiene, perdón, el crudo no, la emulsión como tal no tiene un contacto directo con el tubo de fuego, sino el proceso de transferencia de calor se da a través de un líquido. Entonces yo aquí puedo tener mi tubo de fuego donde caliento, digamos, el agua, caliento agua, y por transferencia del calor del agua que me va a entregar al tubo por el cual va entrando la emulsión. Entonces no hay un calentamiento directo del tubo de fuego a la emulsión, sino se hace a través de una transferencia a un fluido, que en este caso podría ser agua, calentamiento de agua, y ese calentamiento de agua pasa, digamos, a una tubería que contiene la emulsión. Desde el punto de vista de la eficiencia, pues lógicamente que desde el proceso va a ser más eficiente que yo caliente directamente mi crudo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de seguridad, esta sería una condición de alto riesgo, es decir, en el evento de que exista una falla en el tubo de fuego y se libere, digamos, fuego fuera de la contención del tubo, pues va a encontrar a un hidrocarburo, ¿cierto? Entonces va a generarse una condición operativa y desde el punto de vista de seguridad peligrosa, va a ser una condición peligrosa. Este calentador desde el punto de vista indirecto, pues va a ser un mecanismo más seguro. Seguramente, digamos, habrá no será tan eficiente en el calentamiento por el efecto de que hay un elemento, un tercero, que es el que hace la transferencia de calor. Sin embargo, es un elemento que va a ser, desde el punto de vista operativo y seguridad, va a tener las mejores condiciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener este elemento, calentador directo, calentador indirecto. Ambos van a tener y requieren que aquí, una vez sale la emulsión caliente, la conexión de un equipo aguas abajo para hacer el proceso como tal de la separación. Entonces, alguien que nos colabore con la lectura de esta diapositiva que hace referencia a lo que acabamos de mencionar. Juan Herrera, ayúdenos ahí con la lectura de la diapositiva.
Me dice Juan que está desde el PC y no tiene micrófono, perdón. Bueno, entonces, Karen no nos va a dejar morir. Los calentadores son recipientes en los cuales se añade calor a la emulsión. Estos pueden ser tipo directo cuando la emulsión fluye alrededor de un tubo de fuego, o de tipo indirecto cuando existe otro fluido que lleva el calor hasta la emulsión. Como se mencionó anteriormente, los calentadores en sí no permiten la separación del crudo y el agua, por lo cual es necesario que la emulsión caliente sea llevada, por ejemplo, a un gun barrel con el fin de que allí se separen las fases. Una opción que se ha venido imponiendo en la industria es el uso de los tratadores térmicos, equipos que cuentan con dos secciones. Una sección inicial de calentamiento, la cual cuenta con un tubo de fuego, y otra de coalescencia, donde se produce la separación. Gracias, Karen, muy amable. Entonces, aquí nos mencionaba que, digamos, en la parte del equipo que se conecta aguas abajo podría ser un barren, que ya lo habíamos visto inicialmente, que sí me permite hacer la separación. Pero nos vamos a dar cuenta con el siguiente equipo que el equipo que viene acá, que es el tratador térmico, ¿sí? Es una simbiosis, es una combinación de los dos anteriores. Es decir, por una parte tiene lo que es el elemento del Gull Barren, ¿cierto? Y por otra parte tiene acá el tubo de fuego que me da el calentamiento, ¿sí? Entonces es como si yo integrara un Gull Barren y un calentador y voy a tener este equipo denominado tratador térmico. Vamos a mirar cómo es el funcionamiento. Entonces aquí voy a tener la entrada de mi emulsión, ¿cierto? Entonces desciende de forma vertical por esta tubería, va a encontrar un dispersor, va a generar las gotas, ¿sí? Las gotas de mi emulsión, donde también va a generar esas gotas y ese debilitamiento del agente emulsificante, y lógicamente va a encontrar una condición de temperatura acá, ¿sí? Entonces la condición de temperatura pues me va a favorecer aún más el proceso de debilitamiento del agente emulsificante de la gota, es decir, me va a favorecer que se genere la coalescencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es este equipo tratador térmico, es la integración de lo que es un Gull Barren y un calentador al mismo tiempo, ¿cierto? Un calentador de tipo indirecto, ¿sí? Porque el tubo de fuego estaría calentándome el colchón de agua que me va a facilitar. Y de esa forma, pues, yo hago la separación de lo que es mi fase acuosa, mi agua, mi crudo, y voy a tener acá el proceso de emulsión. Aquí simplemente vamos a tener los elementos asociados a la parte de la salida de gas, ¿sí? Como voy a generar, digamos, aquí un calentamiento, pues seguramente va a haber un desprendimiento de moléculas de gas, entonces va a ascender por esta parte de acá. Si se dan cuenta, acá hay un extractor de niebla, es decir, para que ese gas o esa neblina, si tiene, digamos, gotas muy pequeñitas asociadas al líquido, el extractor de neblina quede acá, digamos, esas gotas pequeñitas, se vaya facilitando también la parte de la coalescencia y vuelvan otra vez a caer y no se vayan a ir de la corriente de gas. Listo. Entonces, digamos, este equipo es bien interesante porque junta o une dos tipos de los tratadores que hemos hablado anteriormente, el Gull Barren y los calentadores, y se denomina tratador térmico. Entonces, miremos a ver quién nos hace la lectura de lo que está allí descrito, digamos, en la diapositiva. Javier Steven, regálenos ahí, digamos, la lectura de la diapositiva, por favor. La emulsión entra al tratador por la parte superior, donde existe una zona de separación de gas, el cual es retirado por el tope del equipo luego de pasar por un extractor de niebla.
El líquido fluye hacia el fondo del tratador a través de una tubería bajante, donde se puede retirar el agua libre. Si este equipo se encuentra aguas abajo de un free water knockout, esta sección inferior se diseña con un tamaño pequeño. Perdón, parte- ¿se acuerdan qué es el free water canal? No, 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 ¿No se, señor. ¿no no, se no me acuerdan? acuerdo. Se les No, hace profe. conocido el FUCO. Fuco. El focus sí. El FUCO, ¿cierto? ¿Qué es el Sí, el FUCO? focus. El focus era un equipo de Separación. Sí. ¿De qué características? ¿Bi o tri? ese era vertical. No. No, Bueno, creo que era así. no tanto la posición. ¿Es bifásico o trifásico? Bifásico. ¿Cómo? El focus es bifásico. Bifásico. Vamos a mirar si lo tengo por aquí a la mano. Entonces, regálame un segundo, voy a buscarlo. El FUCO era un equipo que tiene las características de manejo cuando hay bastante fase líquida, ¿cierto? Agua y crudo. ¿Sí? Recuerda que cuando comenzamos a hablar de todas las que este estaba en la 5, me parece, presentación 5. No, eso es Habíamos separado, hablado- trifásico. Es ¿Ya trifásico. ¿Ya lo miraron? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, ya está en la diapositiva 6. Ya un segundo que sí quiero aprovechar el espacio para que no se nos pierda, digamos, lo que ya hemos visto. ¿Sí? De los equipos que habíamos visto de separadores, voy a compartir la pantalla. Ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces este es el FUCO, ¿cierto? Aquí está, Free Water Canal. ¿Sí? Entonces, lo habíamos mencionado cuando habíamos visto los equipos separadores. Dice, se utiliza cuando la cantidad de gas es relativamente pequeña o baja en comparación con la cantidad de crudo y agua. Y es trifásico porque, digamos, aquí tenemos las dos salidas, ¿cierto? La salida del agua, la salida del crudo y la salida del gas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces vamos a darle pantalla a la presentación que teníamos para que Javier Steven nos siga, digamos, haciendo la lectura como tal. Esta no es. Espérame que tengo varias abiertas y me genera ahí conflicto. Listo, Javier. Si quiere, entonces ya volvimos a recordar qué era lo que era el Free Water Canal, es el FOCU. ¿Listo? Si quieres, Sí. te arranca otra vez leyendo para no volver otra vez a tomar la idea. ¿Desde el principio? Sí, señor. Bueno, la emulsión entra al tratador por la parte superior donde existe una zona de separación de gas, el cual es retirado por el tope del equipo luego de pasar por un extractor de niebla. El líquido fluye hacia el fondo del tratador a través de una tubería bajante, donde se puede retirar el agua libre. Si este equipo se encuentra aguas abajo de un free water canal, esta sección inferior se diseña con un tamaño pequeño. En la parte inferior del equipo ocurren dos procesos más. Primero, el calentamiento del líquido, pues allí se encuentran
el tubo de fuego. Segundo, un lavado del crudo, es decir, que el crudo es sucio. Con alto corte de agua, es forzado a pasar a través de una zona de mucha agua, con lo cual se favorece la coalescencia de las gotas de agua que se encuentran dispersas en el aceite, obteniendo un crudo limpio, con bajo corte de agua. Bueno, muchas gracias, Javier. Listo, muchachos. Entonces, es claro, digamos, el funcionamiento de este equipo. Sí identifican cómo el tratador térmico tiene, digamos, como la suma de que si fuera un Wood Barrel más un calentador. ¿Sí? ¿O no lo ven? ¿Qué nos iba a decir Diego? No, que, o sea, el calentador que tiene forma, el mismo indirecto o directo. Ah, en el equipo sería indirecto. Sería indirecto porque si te das cuenta, el tubo de fuego realmente lo que va a hacer es un calentamiento del colchón de agua, ¿sí? Va a estar ubicado acá en la parte del colchón de agua. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, pues nos va a ayudar porque va a calentar ese agua y no va a generar, digamos, una condición de calentar directamente el crudo o la emulsión, ¿sí? Entonces sería como si fuera una especie de calentador indirecto, realmente. Entonces, el siguiente equipo, muchachos, va a ser el tratador termoelectrostático. Este es un equipo que tiene, digamos, más elementos, más condiciones, más cosas para analizar. Vamos a dejar hasta acá nuestra clase, teniendo en cuenta, digamos, que este equipo, pues, queremos